de tema, y cuando le digo ponga mucha atención al siguiente tema es porque realmente es importante poner atención. Pero ¿qué pasa con los niños que no que les cuesta? En un comienzo se les llamaba distraídos, en otra época también se les llamaba como desordenados, pero ahora se ha definido el déficit atencional, sin lugar a duda, es una síndrome de hiperactividad o TDAH, que es un trastorno que hace que extraordinariamente sea difícil para los niños el concentrarse en tareas para prestar atención, estar quietos y controlar el comportamiento impulsivo. De niños problemáticos el día de hoy se desmitifica por completo y se da cuenta de que es una condición que afecta en bastante niños. Para estar conversando de eso, quiero saludar a Francisca Espinosa, psicóloga de terapia online. ¿Cómo estás, Francisca? Hola, muy bien, gracias por la invitación. Muchas gracias por estar acá y sobre todo hablando de un tema tan importante que parece ser cada vez más frecuente en nuestros niños. Qué importante es entender que el déficit atencional es algo que existe, que no se trata de niños problemáticos, que no se trata de niños desordenados, que no tienen nada que ver con el coeficiente intelectual y que por muchos años se aisló a este tipo de niños. Se le hablaba del porro, del desordenado. Sí, absolutamente. Bueno, yo trabajo en centro de terapia y la verdad es que tenemos muchos casos clínicos hoy día y que llegan con un diagnóstico a veces un poco perdido también, ¿ya? Tenemos hoy día un sobrediagnóstico también del déficit atencional porque tenemos muchos síntomas que efectivamente son parte de otros cuadros clínicos también, ¿ya? Que generan, al igual que el déficit atencional, inquietud motora, dificultades de concentración, a veces trastornos ansiosos. Entonces, finalmente, hoy día tenemos mucho diagnóstico de déficit atencional y que de alguna manera no correctamente tanto a nivel escolar como a nivel profesional, ¿ya? Y la queja más frecuente principalmente es como arréglenme a este niñito, ¿ya? Tal como tú mencionas, que tiene que ver con el niño que se porta mal, que no pone atención, está desmotivado, es flojo, ¿ya? Muchas de estas características negativas que finalmente hoy día, si tú me preguntas a mí en consulta, tenemos muy pocos TDA puros. ¿A qué le llamo puro? A que en realidad es un déficit atencional que viene solamente con las dificultades de concentración y atención, sean con hiperactividad o sin hiperactividad. Te explico un poquito la base para ir entendiéndolo, porque como tú comentas, claro, al parecer se le tilda a muchos niños desordenados que tienen déficit atencional o que son distraídos, pero claro, en la vida cotidiana y sobre todo en la que nos encontramos está el celular, hay muchas otras distracciones que pueden hacer que un niño que parece tener déficit atencional no sea diagnosticado. ¿Cómo se puede identificar a alguien que realmente lo tiene versus otro que simplemente se encuentra en un periodo de estrés o quizás no tiene ganas de seguir indicaciones? Exactamente. Mira, según nuestro libro de psiquiatría, que es el DSM-5 con el que nosotros trabajamos, ¿ya? Siempre se ha hablado de que hay ciertas categorías diagnósticas que nosotros debemos ser muy como estrictos en poder decir si efectivamente estamos ante un déficit atencional o no. Creo que uno de los puntos principales tiene que ver con que en realidad esto no es algo que apareció hace 6 meses, no es algo que en realidad apareció porque hubo un duelo, por ejemplo, dentro de la familia, sino que esto como que fue diagnosticado y hay un aumento previo a los 7 años. ¿Pero se nace con déficit atencional o se puede desarrollar? A ver, no. El déficit atencional tiene un 30% dentro de lo que es la comorbilidad de un desarrollo, digamos, heredado. Ya, el 30% de los casos, cuando uno hace una evaluación clínica en la entrevista, los padres o los abuelos o los tíos han tenido un déficit atencional. El déficit atencional no es algo que se pueda crear, no es algo que se pueda sumar, pero sí es algo que si los estresores ambientales están dados, tal como dices tú, las pantallas, quizás padres muy autoexigentes o al revés, que ponen pocas reglas, puede haber un aumento de la sintomatología. Claro, la sobreestimulación que existe. Absolutamente. De hecho, hoy día, en general, todos nosotros, los neurólogos y los que trabajamos con estos diagnósticos, la recomendación es que la exposición a pantallas en general no sea más de 1 hora. Y cuando hablo de pantalla, me refiero a celular, computador. Más de 1 hora diaria. Diaria. Parece ser una cifra tan baja en relación que se ha definido por medio de encuestas de la exposición que tienen menores de edad a pantallas. Si pudiese dar una recomendación, es 1 hora, pero ¿en qué rango de edad? ¿Y cuáles serían los otros rangos más altos para que los padres puedan regular si es que es algo normal o si es que su hijo está muy expuesto al teléfono o también a una consola de video, por ejemplo?
Mira, en general, uno, más allá de cuantificar el tiempo, yo creo que es ver qué tan participativo el niño está en la casa, ¿ya? Porque efectivamente mayores tiempos de pantallas o exposiciones en los niños, lo que nosotros vemos principalmente en consulta, tiene que ver con que quizás los padres no pueden estar tanto tiempo con ellos. Efectivamente, lo más fácil es pasarles el celular en una consulta médica, por ejemplo. Nosotros vemos mucho afuera en la sala de espera. Los para niños, que estén tranquilos. Para que estén tranquilos, ¿te fijas? Pero ¿qué pasa ahí con la autorregulación? ¿Qué pasa ahí con las normas? ¿Qué pasa con los límites? Entonces, más que como hablar de esta hora específicamente, que es lo que recomiendan un poco todo el servicio de salud mental y los pediatras, tiene que ver y que yo vea que si lo llamo a comer en familia, el niño tenga la capacidad, ¿no es cierto?, de dejar el dispositivo y de participar. O sea, es muy importante la comunicación que nosotros tengamos con nuestros niños, cómo nosotros abordamos las dificultades que ellos tienen. Y cuando yo te planteaba anteriormente acerca de estos déficits atencionales, en el fondo, que son solo déficits atencionales, es porque hoy día nosotros nos presentamos mucho en clínica con cuadros que vienen con otros tipos de síntomas que no son de un déficit atencional propiamente tal, como la baja autoestima, por ejemplo. Que pareciera que sí, y ¿sabes por qué? Tiene que ver con un tratamiento no precoz, porque en el fondo el déficit atencional, tal como dices tú, está muy estigmatizado. Entonces el niño flojo es el que no lo logra, y también hay una presión social de que tú no puedes, siéntate bien, no te pares de la silla, no le pegues al compañero, pero hay una incapacidad motora de que el niño no tiene la capacidad de realizarlo muchas veces sin un tratamiento farmacológico o un tratamiento psicoterapéutico. Entonces, ¿qué pasa cuando el niño, ¿no es cierto?, y que yo lo planteo siempre en consulta con los papás, ¿no es cierto?, cuando tenemos un niño que tiene que hacer la tarea y el niño nosotros exigimos que haga el 100% de su tarea, pero resulta que logró hacer la mitad. Entonces, en vez de nosotros felicitarlo y decirle que bien, lograste hacer la mitad, seguro que la próxima vez lo haremos todo y será más fácil, nosotros tendemos a exigir y a ser más castigadores. Entonces, al final, lo que nosotros más vemos es, ¿para qué me voy a seguir esforzando? Niños frustrados. Si haga lo que haga, en realidad nadie lo va a valorar. Claro, qué importante es esa reflexión también para estar más atentos. Pero ¿qué pasa, Francisca, con las personas que no tuvieron la posibilidad de tener padres que comprendieran esto como algo que se padece, sino más bien como una indisciplina, como falta de motivación, y son niños que en el futuro se convirtieron en adultos no tratados? ¿Cómo les puede afectar, por ejemplo, en sus trabajos o incluso en su diario vivir con su familia? Mira, de hecho, nosotros en consulta lo que menos vemos hoy día, yo te diría que es el déficit atencional en adultos, ¿ya? Porque yo te diría que en realidad los mayores alertadores hoy día son los colegios, ¿ya? El manejo en aula, con altas cantidades de niños en salas. Entonces por ahí como que en neurología de adultos tenemos muy pocos casos de déficit atencional, como mayor conciencia de que en realidad han aprendido a vivir con esto, ¿ya? O sea, esto de que a mí siempre se me quedaban las llaves, entonces yo aprendí que tenía que amarrarle un hilito rojo a la puerta, ¿no es cierto?, para que cuando vea el hilito rojo, en el fondo de manera conductual, yo me recuerde de las llaves. O sea, se han adaptado a la forma de vida. Claro, ahora uno dice de qué manera fue esa adaptación, ¿ya? Bajo qué costo. Por eso que no tengan miedo de consultar. O sea, cuando hay una derivación a nivel escolar, siempre preguntar a un psicólogo, un psiquiatra, un neurólogo, ya, para tener un diagnóstico diferencial importante. Tenemos cuadros depresivos, por ejemplo, que también generan dificultades de concentración, que también generan conducta disruptiva, y por eso es que es tan fundamental hacer un diagnóstico bien claro acerca de si estamos presentes ante un trastorno ansioso, si estamos presentes ante un cuadro depresivo o si efectivamente. Y para eso las competencias parentales, vale decir, todo lo que nosotros podamos educar a los padres acerca de cómo abordarlos, porque también a nivel hogar pasan cosas. Este niño que no me obedece, que siento que no me escucha, que se le olvidan las cosas, se le perdió el lápiz, se le cayó y no lo recogió. Fija, hay como también temas que uno puede ir trabajando para que el niño no vaya deteriorando su autoestima, porque eso pasa a ser un problema mayor el día de mañana, que tiene que ver con deserciones, consumo de droga, y que también las relaciones interpersonales se pueden ir viendo afectadas producto de cómo el ambiente va afectando todo lo que yo trataba de construir dentro de lo poco que yo podía realizar. Qué importante entonces informarse y por sobre todo si es que hay duda acudir a un especialista. Muchas gracias, Francisca Espinosa, psicóloga de terapia online. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien. Gracias.